Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor y contemplemos la actitud de María, de la Virgen María. Con qué respeto y devoción entraría en el templo. Sabía que era el lugar de la oración, donde Dios se comunica con las almas. La morada del Señor, aunque allí solo estaba en símbolo y figura. Y no obstante, María reverencia y admira aquel templo donde residía la majestad de Dios más que en parte alguna. ¿Qué hubiera hecho si hubiera entrado en nuestros templos? ¿Qué lección para
nuestras faltas de respeto tan frecuentes en el santo lugar. Al entrar ella con su Hijo en los brazos, santificó aquel lugar. Nosotros vamos al templo a santificarnos. Ella fue con su Hijo a santificar el mismo templo. ¿Qué recuerdos para ella? En aquel mismo templo fue presentada por sus padres a los 3 años, y allí había pasado los primeros años de su niñez. Allí había hecho, después de muchos ratos de oración, su voto de virginidad al Señor. Cuántas cosas decía aquel templo a María. Y a ti y a mí, ¿nada nos dice el templo? ¿No recordamos las gracias que recibimos en el templo, los sacramentos, las inspiraciones, las comuniones que recibimos? ¿Te olvidas de que ante la imagen de la Virgen has recibido tantas manifestaciones del amor que ella te tiene? Por eso ama mucho al templo. Debe ser para ti el lugar más deseado de todos. En ninguna parte has encontrado a Dios como allí. Ten sí mucho amor al templo y al mismo tiempo reveréncialo. No consientas en ti cosa que desdiga de la santidad del templo. Pero ¿a qué va María al templo? El templo es el lugar por excelencia del sacrificio. Y allí va María a ofrecer al Señor el más hermoso y más penoso también de los sacrificios. Según la ley, se habían de ofrecer al Señor todos los hijos primogénitos y rescatarlos mediante la limosna de 5 siclos de plata. Jesús y María no se creen libres de esta ley y pasan por su cumplimiento. Jesús es presentado al Eterno Padre y rescatado por su Madre. Qué sencillez y qué hermosura en este misterio tan sublime, pero misterio todo él de sacrificio. No lo olvides, el sacrificio es inseparable de Jesús. El niño se ofrece voluntariamente a su Padre como víctima de expiación. Hoy repetiría las palabras del Salmo: no te agradaron los sacrificios de animales y por eso vengo yo, aquí me tienes. Mas este sacrificio no lo hace Él solo, con Él está su Madre. Y es ella la que le presenta al Eterno Padre para el sacrificio. Recordemos el sacrificio de Abraham, dispuesto a inmolar a su hijo por cumplir la voluntad de Dios. Dicen algunos que esta orden se dio al padre, a Abraham, y no a la madre, porque hubiera sido la madre incapaz de hacer ella misma este sacrificio. Pues aquí es todo lo contrario. ¿Quién hace el sacrificio de su propio hijo? La madre. Y conscientemente, dándose cuenta perfecta de lo que hacía, comprendiendo todo el significado y el alcance de esta ceremonia, ofrece a su hijo para un sacrificio que más tarde se había de consumar. Y este es el ofertorio de aquella primera misa que Cristo dijo en la cruz. ¿Cuántas veces en aquel día de su pasión y muerte se acordaría de la Santísima Virgen de este día
y de este momento. Y qué bien aceptó el Padre este ofrecimiento, y cómo no se contentó, como en el caso de Abraham, con la intención, sino que exigió su cumplimiento exacto hasta lo último. Qué generosidad por parte de María y de Jesús. Démosle gracias por este ofrecimiento, pues a Él debemos nuestra salvación. Y ofrécete tú también al sacrificio, sea el que sea. Ofrécete como víctima de expiación y de amor, y alégrate si el Señor se digna a aceptarte este ofrecimiento y quiere que te consumas sacrificándote. Ten mucha generosidad en prometer y luego en cumplir lo que prometes, como María y Jesús. Y una vez más vemos en este misterio, queridos hermanos, la mediación de la Virgen María. Jesús tomó carne humana en el seno de María. En la cruz será inmolado en unión de María, que estará junto a ella. En la presentación hay algo más. Quiere Jesús que María le lleve y que ella misma en el templo le ofrezca al sacrificio. Es decir, que aquí aparece la Santísima Virgen como el sacerdote que toma la hostia en sus manos para sacrificarla. Ella es el altar del sacrificio donde se inmola su propio Hijo. Su corazón y sus brazos son el ara donde se consume la víctima. Qué grande y magnífica es esta cooperación de María a la obra de la redención. Qué confianza no debe inspirarnos, pues así la vemos unida con Dios en la obra más grande de Dios, que es la redención. Imítala en sacrificarte en tu corazón, y en ese altar de tu corazón inmola todo lo que le desagrade a María y a Jesús, para que así no haya nada desordenado en ti. Y por último, pensemos que la última parte de la ceremonia era el rescate. Jesús es rescatado por su madre, pero no para ella, no para gozar de su Hijo, sino para criarlo y conducirlo como siervo y esclavo nuestro, que por nosotros algún día daría la vida. Esto es que en ningún momento podemos ver ni mezcla de egoísmo en lo que hacen la Santísima Virgen y su Hijo, sino amor puro y desinteresado, que no mira para sí, sino para los demás. Qué bonito. María rescata a su Hijo con la oblación de los pobres, los pichones, ¿no? Dos tórtolas, un par de tórtolas o dos pichones. Lo rescata, pero no para ella, no para gozar ella de su Hijo. Lo está educando, lo está guiando para que ese sacrificio, ese ofertorio que ha comenzado, acabe en el sacrificio del altar de la cruz, en el altar de la cruz. La Virgen y Jesús están pensando no en ellos, están pensando en ti y en mí, en nosotros. Ya sabía ella
que todos los trabajos que en su crianza había de pasar no serían en bien propio, sino para nosotros. Y no obstante se ofrece al trabajo para darnos a nosotros este bien. ¡Qué gratitud hacia Jesús y hacia María! Y qué enseñanzas para nuestro egoísmo, que siempre se mezcla en todas nuestras acciones, incluso en las más santas. Siempre hay mezcla de egoísmo. Cuando vamos a la oración, muchas veces queremos vernos consolados, que el Señor nos consuele y sentirnos bien. ¿Qué enseñanzas para tu egoísmo que siempre se mezcla en todas tus acciones? Buscar a Dios y al prójimo y nunca a ti mismo. Este debe ser tu ideal, este debe ser nuestro ideal. Buscar a Dios y al prójimo, buscar a Dios por Él mismo, al prójimo por Dios y nunca a nosotros mismos, nunca, ¿no? Y esto es amar. Jesús ama sin buscarse a sí mismo. Por eso el amor lleva siempre al sacrificio. Un amor que no lleve al sacrificio no es amor. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.